El sonido más potente que produce cualquier animal de este planeta no lo hace un león, ni un elefante, ni una manada entera de monos aulladores. Lo hace un animal que, cuando lo emite, ni siquiera abre la boca. Estamos hablando de clics que se han medido en torno a los 230 decibelios bajo el agua. Para que te hagas una idea aproximada de esa magnitud, un motor a reacción a corta distancia ronda los 140. Y ese sonido no sale de una garganta. Sale de una nariz. Una nariz que ocupa, ella sola, alrededor de un tercio del cuerpo entero del animal. Hablo del cachalote. Es el mayor depredador con dientes que existe sobre la Tierra. Tiene el cerebro más grande que ha tenido jamás ningún animal en toda la historia conocida de la vida. Y prácticamente toda su anatomía frontal ha sido reconvertida por la evolución en una sola cosa: un instrumento para fabricar y enfocar sonido. En los próximos minutos vas a descubrir cómo caza calamares gigantes a más de 1000 metros de profundidad, en una oscuridad absoluta donde los ojos no sirven prácticamente para nada. Vas a ver cómo duerme suspendido en vertical, inmóvil, como un tronco flotando en mitad del océano. Un comportamiento que no descubrimos hasta 2008 y por pura casualidad. Y vas a conocer un estudio muy reciente que reveló que su sistema de comunicación es bastante más complejo de lo que nadie había sospechado en 40 años escuchándolos. Y al final te voy a contar algo que ocurrió en el siglo XIX, que quedó registrado sin querer en los cuadernos de bitácora de los propios balleneros, y que constituye probablemente el ejemplo mejor documentado de cambio cultural rápido en un animal que no es humano. Empecemos por esa cabeza. Porque es el punto de partida de absolutamente todo lo demás. Si miras la silueta de un cachalote, lo primero que salta a la vista es que es una silueta rara. La cabeza no es aerodinámica ni fusiforme como la de un delfín. Es un bloque. Un enorme rectángulo romo, casi cuadrado, con una mandíbula inferior estrecha y fina colgando por debajo, que parece pertenecer a otro animal completamente distinto. Y esa cabeza gigantesca no está llena de cerebro, como mucha gente asume. Ni de músculo. Ni de grasa aislante. Está llena, básicamente, de aceite. Dentro hay dos estructuras apiladas sobre la mandíbula superior. La primera y más grande se llama órgano del spermaceti, y contiene una enorme cantidad de una cera líquida de aspecto blanquecino. La segunda, situada por debajo, se conoce en la literatura como el yank, y está formada por compartimentos de tejido graso dispuestos como una pila de lentes. Y aquí llega el detalle que convierte todo esto en algo extraordinario. El conjunto no es un depósito de reservas. Es un instrumento. El sistema funciona así. El cachalote impulsa aire a través de sus conductos nasales hasta una estructura situada en la parte frontal del cráneo que los balleneros bautizaron como museu de Singe, es decir, labios de mono. Esos labios chasquean al cerrarse de golpe, generando un pulso de sonido. Algo parecido, salvando las distancias, a lo que ocurre cuando dejas escapar el aire por la boquilla de un globo. Pero ese pulso no sale directamente hacia afuera. Viaja hacia atrás, atravesando el órgano del spermaceti, rebota contra un saco de aire situado en la parte posterior del cráneo, y regresa hacia adelante atravesando el yang, que actúa como una lente física, concentrando y estrechando el haz de sonido antes de proyectarlo al agua. Y hay un dato físico que explica por qué funciona tan bien. El sonido viaja a través del aceite de spermaceti a una velocidad muy superior a la que alcanza en el agua de mar, prácticamente el doble. Esa diferencia de velocidad es exactamente lo que permite que la estructura funcione como una lente acústica, y dirija el sonido en una dirección concreta, en lugar de dispersarlo en todas direcciones. En otras palabras, el cachalote tiene, integrado en su propia cabeza, un sistema de sonar con emisor, cámara de resonancia y lente de enfoque. Y ahora viene la parte incómoda de esta historia. Durante el siglo XVIII y el XIX, los balleneros perseguían al cachalote precisamente por ese aceite. Extraían el spermaceti a barriles, y con él fabricaban velas de una calidad excepcional, que ardían sin humo y con una luz limpia y estable, además de lubricantes de precisión para maquinaria. Es decir, durante más de un siglo, buena parte del mundo occidental se iluminó por la noche quemando, sin saberlo, el sistema de sonar de un animal. Cuéntame en comentarios si sabías para qué se usaba realmente el aceite del cachalote. Porque este dato sorprende a prácticamente todo el mundo. Ahora bien, ¿para qué necesita un animal generar un sonido tan absurdamente potente?
La respuesta es que el cachalote caza en un lugar donde la vista, sencillamente, no sirve. Los cachalotes se sumergen de forma rutinaria a profundidades de varios cientos de metros, y con frecuencia superan los 1000. Algunas inmersiones registradas han rebasado ampliamente esa cifra, situándolo entre los mamíferos que bucean a mayor profundidad del planeta. Y esas inmersiones pueden prolongarse durante cerca de 1 hora, conteniendo la respiración todo ese tiempo. A esa profundidad no llega absolutamente nada de luz solar. Es oscuridad total y permanente. Y la presión es aplastante. Ahí abajo, el cachalote busca su presa principal, calamares. Muchos calamares. Incluyendo, ocasionalmente, calamares gigantes. Y como no puede verlos, los escucha. O más exactamente, escucha su propio eco. Cada clic que emite viaja hacia adelante, rebota contra lo que encuentra, y regresa. El cachalote analiza ese eco de vuelta y extrae de él una imagen del entorno, la distancia, el tamaño, la forma y probablemente hasta la textura del objeto que tiene delante. Y todo ese procesamiento ocurre en un cerebro situado, precisamente, justo detrás del aparato que produce el sonido. Un clic más potente permite ver más lejos. Un clic mejor enfocado permite ver con más detalle. Y por eso la evolución empujó este sistema hasta el extremo absurdo de convertirlo en el sonido más intenso del reino animal. Existe además una hipótesis que lleva décadas debatiéndose, y que conviene contar con honestidad porque no está confirmada. En los años 80, el biólogo Kenneth Norris observó que en los estómagos de cachalotes aparecían con frecuencia calamares sin marcas de mordisco ni señales evidentes de forcejeo. Y propuso que quizás el cachalote pudiera usar clics de altísima intensidad para aturdir a sus presas a corta distancia. Es una idea fascinante, y todavía hoy se discute. Pero hay que ser claro, no está demostrada. Hay investigadores que la consideran plausible y otros que creen que el cachalote simplemente es lo bastante rápido y preciso como para no necesitarla. Así que tómala por lo que es, una hipótesis abierta, no un hecho establecido. Lo que sí está fuera de toda discusión es que quienes se han sumergido cerca de un cachalote activo describen sus clics como algo que se siente antes de oírse. Un pulso que atraviesa el cuerpo, el pecho y los huesos del cráneo. Y todo ese sistema alimenta el órgano más impresionante de este animal. El cerebro de un cachalote es el más grande de cualquier animal conocido, vivo o extinto. Puede superar ampliamente los 7 kilos, alrededor de 5 o 6 veces el peso del cerebro humano. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado, porque el tamaño absoluto del cerebro no equivale directamente a inteligencia. Un cachalote es un animal enorme, y una parte de esa masa cerebral está dedicada simplemente a gestionar un cuerpo gigantesco. Pero hay 2 detalles que sí resultan reveladores. El primero es que su neocórtex, la región asociada al procesamiento complejo, está extraordinariamente desarrollado y muy plegado. El segundo es que su cerebro contiene neuronas fusiformes, un tipo celular que en humanos se asocia con la empatía, el juicio social y la conciencia de uno mismo. Y de lo que no cabe duda es de lo que ese cerebro hace: sostener una de las estructuras sociales más elaboradas del océano. Algo que veremos en un momento. Así que ya llevamos una nariz convertida en cañón acústico, inmersiones de 1000 metros en oscuridad total, y el cerebro más grande que ha existido jamás. ¿Recuerdas lo que te prometí al principio? Que al final te iba a contar cómo estos animales aprendieron a derrotar a los cazadores humanos y se lo enseñaron entre ellos. Todavía no hemos llegado ahí. Porque antes tienes que conocer 2 cosas más. Y la primera es tan extraña que cuando los científicos la vieron por primera vez pensaron que aquellos animales estaban muertos. Corría el año 2008. Un equipo de investigadores de la Universidad de St. Andrews y de la Universidad de Tokio estaba trabajando con cachalotes cuando su embarcación se topó con una escena desconcertante. Un grupo de cachalotes flotaba cerca de la superficie completamente inmóvil. Pero no estaban tumbados. Estaban en vertical. Con la cabeza apuntando hacia arriba y la cola colgando hacia el fondo, suspendidos como columnas silenciosas en mitad del agua. No se movían. No emitían un solo clic. Y no reaccionaban en absoluto a la presencia del barco. De hecho, según los relatos del episodio, uno de los animales no reaccionó hasta que la embarcación llegó a rozarlo. Estaban durmiendo.
Y esta postura tan extraña tiene, en realidad, una explicación puramente física bastante elegante. La parte trasera del cachalote es más densa que su cabeza, porque esa cabeza está llena de aceite de espermaceti, que es menos denso. Así que cuando el animal deja de nadar y se queda quieto, la cola tiende a hundirse y la cabeza tiende a subir. El cuerpo se coloca solo en vertical. Los investigadores llamaron a estos episodios inmersiones a la deriva, y los datos de los sensores mostraron que los cachalotes dedican a este descanso alrededor de un 7% de su tiempo, en episodios cortos de unos 10 o 15 minutos. Un 7%. Compáralo con el 30 o 40% que dedicamos nosotros a dormir. El cachalote es uno de los mamíferos que menos duerme del planeta. Pero hay un detalle todavía más llamativo. La mayoría de los cetáceos, como los delfines, duermen con medio cerebro cada vez. Apagan un hemisferio y mantienen el otro despierto vigilando y controlando la respiración. Los datos de aquel estudio de 2008 apuntaron a que el cachalote podría estar haciendo algo distinto. Entrar en un estado de reposo completo, con todo el cerebro apagado a la vez, más parecido al sueño de los mamíferos terrestres. Si eso es así, significa que durante esos minutos el mayor depredador con dientes del océano queda, literalmente, ausente del mundo. Sin vigilancia. Sin reacción. Completamente indefenso. Y la segunda cosa que tienes que conocer antes de llegar al final es cómo se comunican entre ellos. Los cachalotes viven en unidades sociales formadas principalmente por hembras emparentadas y sus crías. Los machos adultos se separan y tienden a llevar una vida mucho más solitaria, recorriendo latitudes más frías. Y esas unidades familiares se comunican mediante secuencias cortas de clics llamadas codas. No son los clics de ecolocalización que usan para cazar, son un sistema distinto, dedicado a la comunicación social. Y aquí es donde aparece algo que ya vimos con las orcas, pero llevado incluso más lejos. Las unidades sociales de cachalote se agrupan en estructuras mayores llamadas clanes. Y cada clan tiene su propio repertorio de codas. Su propio dialecto. Clanes distintos que comparten exactamente las mismas aguas usan repertorios diferentes, se asocian preferentemente con miembros de su propio clan, y tienen incluso una coda característica que funciona como identificador del grupo. Y lo más importante, eso no viene de fábrica. Las crías de cachalote aprenden las codas de su clan. Durante un par de años emiten secuencias desordenadas, imprecisas, sin estructura clara. Los investigadores lo describen, con toda la intención, como balbuceo. Balbucean, exactamente igual que un bebé humano, hasta que aprenden a producir las codas correctamente. Es decir, la forma de comunicarse de un cachalote no es un instinto heredado. Es algo que aprende de su familia. Es cultura. Y durante 40 años, los científicos catalogaron esas codas atendiendo básicamente al número de clics y a los intervalos entre ellos. Con ese método se habían identificado en torno a un par de decenas de tipos distintos en un clan concreto. Hasta que en mayo de 2024 apareció un estudio que cambió el panorama. Investigadores del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT, dentro de una iniciativa llamada Project CETI, analizaron con algoritmos de aprendizaje automático cerca de 9.000 codas registradas a lo largo de más de una década, procedentes de las familias de cachalotes del clan del Caribe Oriental. Y encontraron una estructura que nadie había visto antes. Descubrieron que las codas no se distinguen solo por ritmo y tempo, sino que incorporan otros dos elementos que los propios investigadores describieron usando terminología musical. El rubato, es decir, variaciones sutiles y graduales en la duración, con ajustes de fracciones de segundo que los animales realizan para acompasarse entre ellos durante un intercambio. Y la ornamentación, clics adicionales que se añaden a una coda conocida dependiendo del contexto de la conversación. Y esos cuatro elementos, ritmo, tempo, rubato y ornamentación, pueden combinarse libremente entre sí. Eso es lo que se conoce como un sistema combinatorio. Un conjunto de piezas básicas que se recombinan para generar un repertorio mucho mayor. Aplicando este marco, el catálogo pasó de unas 2 decenas de codas conocidas a más de 150 variantes distinguibles. Ahora bien, seamos rigurosos con lo que esto significa y lo que no. Este hallazgo no demuestra que los cachalotes tengan un lenguaje. No sabemos qué significan esas codas, ni si significan algo en el sentido en que nosotros entendemos el significado. Hay investigadores que apuntan a que podría funcionar más como la música,
que transmite estado emocional sin codificar información concreta. Lo que sí demuestra es que hay muchísima más estructura de la que creíamos. Y que llevábamos 40 años escuchando a estos animales sin captar la mayor parte de lo que estaba ocurriendo. Y ahora sí. Aquí llega lo que te prometí al principio. Para entenderlo, hay que volver al siglo XIX. La caza del cachalote fue una industria enorme. Flotas enteras recorrían el planeta buscando este animal por su aceite. El método era brutal y trabajoso, el barco principal localizaba un grupo, y los hombres bajaban en botes de remos para lanzar arpones a mano. Un solo intento podía prolongarse durante horas. Es el mundo que Herman Melville retrató en Moby Dick, inspirándose parcialmente en el hundimiento real del ballenero Essex, embestido por un cachalote en 1820. Y todos esos barcos hacían algo que resultó, casi 2 siglos después, absolutamente decisivo. Llevaban un cuaderno de bitácora. Anotaban meticulosamente cada jornada, cada avistamiento, cada intento de arponeo, cada éxito y cada fracaso. Hace unos años, un equipo de investigadores dirigido por el biólogo Al Whitehead, de la Universidad Dalhousie, en Canadá, tuvo acceso a esos cuadernos ya digitalizados y decidió analizarlos con herramientas estadísticas modernas. El conjunto de datos era enorme, más de 77.000 días de navegación operativa, con avistamientos de cachalotes en unos 2.400 de ellos, correspondientes a los balleneros estadounidenses en el Pacífico Norte. Y entonces apareció el patrón. Cuando los balleneros entraban por primera vez en una región nueva, su tasa de éxito arponeando cachalotes avistados era relativamente alta. Pero en cuestión de apenas unos 2 años y medio, esa tasa de éxito se desplomaba en torno a un 58%. Y a partir de ahí se estabilizaba. La primera explicación obvia sería que los primeros balleneros en llegar eran simplemente mejores cazadores. Pero los datos descartan esa idea, sus tasas de éxito en otras zonas del planeta, donde la caza llevaba mucho más tiempo practicándose, no eran anormalmente altas. La segunda explicación posible sería que los primeros años se eliminaba a los individuos más vulnerables. Pero los modelos mostraron que ese factor tampoco bastaba, ni de lejos, para producir una caída tan rápida y tan pronunciada. Y la explicación que sí encaja con los datos es esta: los cachalotes aprendieron a defenderse. Y se lo enseñaron unos a otros. Fíjate en el detalle, porque es lo más brillante de todo. Al principio, los cachalotes reaccionaban ante los balleneros exactamente igual que reaccionarían ante su único depredador natural, la orca. Es decir, subían a la superficie, se agrupaban formando un círculo defensivo compacto, colocaban a las crías en el centro y golpeaban el agua con la cola. Contra una orca, esa táctica funciona. Contra un bote de remos con hombres armados con arpones, esa táctica es lo peor que podían hacer. Los agrupaba en la superficie, quietos y juntos, convertidos en el blanco perfecto. Y en cuestión de muy pocos años, dejaron de hacerlo. Los balleneros empezaron a anotar en sus propios cuadernos que los cachalotes ya no se agrupaban. Que ahora huían. Y que huían de una forma muy concreta, nadando rápido y a contraviento, precisamente en la dirección en la que a un barco de vela le resultaba más difícil perseguirlos. Es decir, abandonaron una respuesta antidepredador que llevaba funcionándoles millones de años, y la sustituyeron por una táctica nueva, diseñada específicamente contra un enemigo que llevaba existiendo unos pocos años y cuya debilidad concreta era la propulsión a vela. Y los modelos del estudio apuntan a que ese cambio se propagó socialmente. Las unidades familiares sin experiencia, al encontrarse en el agua con unidades que ya habían sobrevivido a un ataque, aprendían de ellas. Una información que se transmitía de grupo en grupo, no por herencia genética, sino por contacto social. Los propios autores lo describieron como un caso inusual de cambio cultural rápido y a gran escala fuera de nuestra especie. Y quiero que aprecies la escala real de lo que eso significa. La evolución genética habría necesitado muchas generaciones para producir un cambio de comportamiento semejante. Un cachalote tarda décadas en reproducirse y criar. Aquí no hubo tiempo para nada de eso. Esto ocurrió en aproximadamente 2 años y medio. No fue evolución. Fue información. Un animal descubrió cómo funcionaba una amenaza completamente nueva. Y esa solución viajó de familia en familia por el Pacífico Norte más rápido de lo que ningún gen podría haberlo hecho. Y ahora, para cerrar, un apunte que resulta difícil de ignorar.
Aquella cultura defensiva no bastó. La caza industrial del siglo XX, con barcos a motor y arpones explosivos, contra los que ninguna táctica de huida servía, redujo drásticamente sus poblaciones en todo el planeta. Hoy el cachalote ya no se caza comercialmente, pero sigue enfrentándose a otras amenazas. Colisiones con grandes buques, enredos en artes de pesca, plásticos, y una que resulta especialmente cruel para este animal en concreto: el ruido. El tráfico marítimo, las prospecciones sísmicas y los sonares militares han llenado el océano de ruido de origen humano. Y estamos hablando de un animal cuya vida entera, la caza, la orientación, la comunicación familiar, la transmisión de su cultura, depende por completo del sonido. Es, probablemente, la forma más silenciosa de hacerle daño a un animal que resolvió absolutamente todos sus problemas escuchando. Así que hagamos un repaso rápido. Una nariz que ocupa un tercio del cuerpo y que la evolución reconvirtió en un sistema de sonar completo, con emisor, cámara de resonancia y lente de enfoque. El sonido más potente de todo el reino animal. Inmersiones de más de 1000 metros en oscuridad absoluta, cazando calamares por el eco de sus propios clics. El cerebro más grande que ha existido jamás en la historia de la vida. Un sueño en vertical, inmóvil, que no descubrimos hasta 2008 y por accidente. Clanes con dialectos propios que las crías aprenden balbuceando. Un sistema de comunicación con una estructura combinatoria que no supimos ver en 40 años de escucha. Y un episodio, registrado por escrito por los propios cazadores, en el que estos animales resolvieron un problema nuevo y transmitieron la solución entre ellos en apenas 2 años y medio. Todo esto, en un animal al que perseguimos durante más de un siglo para poder fabricar velas. La próxima vez que oigas hablar de una ballena, quizás la mires de otra forma. ¿Cuál de estos datos no sabías? Cuéntamelo en comentarios. Y si este viaje por el animal más ruidoso del planeta te ha sorprendido, suscríbete. Porque en el próximo vídeo seguimos descubriendo animales que hacen cosas que parecen imposibles.